Bueno, vamos a comenzar a ver este problema desde el inicio. Es el problema del ejemplo 6.1 del libro de procesos de transferencia de calor de Donald Kern. Es el ejemplo 6.1, intercambiadores de doble tubo para benceno tolueno. Se desea calentar 9.820 libras por hora de benceno frío de 80 a 120 grados Fahrenheit usando tolueno caliente que se enfría de 160 a 100 grados Fahrenheit. Las gravedades específicas a 68 grados Fahrenheit son de 88 y de 0.88 y de 0.87 respectivamente. A cada corriente se le asigna un factor de obstrucción de 0.001 y la caída de presión permitida para cada corriente es de 10 libras por pulgada cuadrada. Se dispone un cierto número de horquillas de 20 pies de longitud de 2 por 1/4 IPS. ¿Cuántas horquillas se requieren? Entonces, lo primero que debemos de hacer es calcular la cantidad de calor que vamos a estar transfiriendo del tolueno hacia el benceno. Entonces, pues para el caso del benceno ya tenemos todo. Tenemos la masa, la delta T, nos faltaría el Cp y con eso calculamos la cantidad de calor. Por lo tanto, entonces la fórmula que vamos a utilizar va a ser de Q va a ser igual a mCp por delta T. La masa ya la tenemos, serían de 9.820 libras por hora. Libras por hora. El Cp no lo conocemos, a ver si lo vamos a calcular. Y la delta T pues sería la temperatura más alta, que serían 120 menos 80. En este caso este es un flujo másico. Por lo tanto vamos a tener una cantidad de un flujo de calor que va a estar en BTUs por hora. Entonces, para calcular el Cp del benceno necesitamos ubicarnos en esta tabla, en la figura 2, calores específicos del líquido. Esto está en el apéndice de las hojas que les envío. Por lo tanto, vamos a buscar primero al benceno, y el benceno es el número 23. Entonces buscamos la coordenada 23 y la coordenada 23 estaría más o menos aquí. Esta sería la coordenada 23. Y entonces necesitamos una temperatura, pero tenemos dos temperaturas, va de 80 a 120. Entonces necesitamos una temperatura promedio. Por lo mientras vamos a calcular la temperatura promedio. La temperatura promedio sería una temperatura promedio de esta corriente va a ser igual a va de 80 a 120. Entonces serían 80 más 120 entre de 2. Eso sería 200 entre de 2, serían 100 grados Fahrenheit. Entonces esa sería nuestra temperatura promedio. Con esa temperatura promedio nosotros tenemos aquí la temperatura promedio, o la temperatura a la cual queremos el Cp. Lo que vamos a hacer es trazar una línea desde la temperatura hasta el punto, y por lo tanto vamos a tener el valor de Cp. Este sería de 100. Entonces sería de este punto hasta el punto 23. Vamos a hacer que esté exactamente en medio. Entonces vamos a ver, sería 100 grados Fahrenheit hasta, pasando por 23, sería de 0.45
Bueno, el libro dice que es de 0.425. A lo mejor es porque esta no está exactamente aquí. Entonces está más abajo. Y por lo tanto es sí, aquí está. Este sería 0.425. Entonces el CP va a ser igual a, ya lo tenemos, CP va a ser igual a 0.425. ¿Qué unidades? Las unidades de CP las vamos a tener como, de hecho aquí debo tener sus unidades, calores específicos, unidades, BTU, libra grado Fahrenheit. Serían BTU sobre de libra grado Fahrenheit. Entonces ese sería el CP. Entonces por lo tanto volvemos a calcular Q. Q va a ser igual a la masa, que serían los 9820 libras por hora por el CP, que serían 0.425 BTU sobre de libra grado Fahrenheit, y esto serían 120 menos 80. Entonces, ¿cuánto sería esto? 9820 por 0.425 por 120 menos 80, y esto sería igual a 166.940. Entonces esto sería igual a 166.940. ¿Qué unidades? Pues en este caso libras y libras se van. Este es grado Fahrenheit, se va con grado Fahrenheit, y sería BTU sobre de hora. Entonces esa sería nuestra cantidad de calor que se va a transferir, o calor que vamos a necesitar para calentar el tolueno. Pero esa cantidad de calor que se va a transferir del tolueno al benceno, pues tiene que venir del tolueno. Entonces por lo tanto, si se dan cuenta, en el problema no nos dice el flujo másico del tolueno, pero ya lo podemos calcular. ¿Por qué? Porque tendríamos que Q sería igual a mCp por delta T. Entonces en este caso tenemos la masa, tenemos Q, perdón, no tendríamos la masa, eso sería para el tolueno. Entonces la masa va a ser igual a Q sobre Cp por delta T. Ya tenemos Q que se va a estar perdiendo. Q va a ser de 176.940 BTU por hora sobre del CP. No tenemos el CP, ahorita lo vamos a calcular. Y delta T sería de, en este caso para el tolueno, ahora para el tolueno va a ir de 160 a 100. Entonces serían 160 menos 100. Ahora nada más calcularíamos la temperatura promedio para el benceno. Entonces la T promedio para el benceno va a ser de 160 más 100 entre de 2. Esto sería igual a 260
distancia entre los dos sería 130 grados Fahrenheit. Entonces buscamos otra vez el tolueno, buscamos ahora el tolueno. Tolueno. ¿Dónde está el tolueno? Aquí están acá. Aquí hay más. Tolueno es el 23 también. Ajá. Entonces ahora va a ser 130. Estas rayitas cuánto valen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Aquí no veo. Pero aquí es la mitad, este es un cuarto. Entonces 130 sería por acá. Entonces 130. ¿Qué pasó? Dice que según el libro sería de 144. Entonces la 130 está por acá abajo. Entonces en este caso sería 1, 2, 3, 4 de 0.44. Aquí comienza en 0.4 y va incrementándose hacia abajo. Entonces cada una de estas rayas vale 0.01. Entonces serían 0.44. Entonces el CP del tolueno tolueno va a ser igual a 0.44 igual BTU sobre de libra grado Fahrenheit. Entonces ya lo sustituimos acá y nos quedaría como de 166.940 sobre de 0.44 multiplicado por 160 menos 100. Entonces esto sería igual a tenemos 166.940 sobre de 0.44 por 160 menos 100. Y esto sería igual a 6.323. 6.323 punto ¿qué? Punto 48 que serían, en este caso es masa, serían libras por hora. Y aquí pues vamos a ver que si se van grados Fahrenheit, se van con estos grados Fahrenheit, BTU, se van con estos BTU y nos quedan libras por hora. Pues va a estar multiplicando, está dividiendo, perdón, va a estar multiplicando y esto está dividiendo, se queda dividiendo. Entonces la masa del tolueno o el flujo másico del tolueno va a ser de 6.323. Entonces ya calculamos la cantidad de calor y entonces vamos a calcular primero el coeficiente de transferencia de calor dentro del tubo. Ya dado que tenemos un intercambiador de doble tubo, vamos a tener dos tubos. En este caso vamos a tener un tubo grande, un tubo pequeño y un tubo grande. En este caso más o menos sería así.
calcular primero el coeficiente de transferencia de calor en el interior del tubo. En este caso sería un coeficiente de transferencia de calor global. Entonces vamos a calcular UI. Sí, pero para eso necesitamos el área de sección transversal, y en este caso sería el área que vamos a tener en esta parte, el área de este círculo. Como tenemos en este caso tubería IPS, que nos dice que para el tubo interior es de 1/4, pero sabemos que ese es el nombre que tiene la tubería. Si nosotros hacemos un zoom de esta tubería, pues veremos que vamos a tener nosotros este tubo, pero también va a tener un determinado grosor. Entonces, para calcular el área de sección transversal, en este caso este tubo va a tener un área de sección transversal que va a ser esta, esta que tenemos acá. Entonces la tubería tiene un diámetro interior y un diámetro exterior. Entonces el diámetro interior del centro hacia este punto vamos a tener lo que va a ser el diámetro interior, y del centro hacia este tubo vamos a tener un diámetro exterior. Entonces nosotros tendríamos incluso o podríamos calcular el espesor del tubo. Entonces, por lo regular, estos diámetros interiores y exteriores los vamos a conseguir dentro de tablas. Entonces tenemos que utilizar tablas, y las tablas son para tubería IPS. Entonces en este caso vamos a utilizar la tabla para 1/4. Entonces sería tabla para 1/4. Aquí tenemos el diámetro exterior, y este sería el diámetro interior, el primero. Y nosotros vamos a utilizar cédula 40. Entonces, para calcular el área de sección transversal nos interesa el diámetro interior. ¿Sí? Entonces, con eso vamos a calcular el área, y con el área calculamos el flujo másico con respecto al área. Entonces, el diámetro en este caso va a ser igual a 1.338, que serían pulgadas, y sabemos que un pie es igual a 12 pulgadas. Entonces eliminamos pulgadas, y nos quedan 0.115 pies. Necesitamos el diámetro en pies. Por lo tanto, el área de flujo, el área de sección transversal, esta área que tenemos aquí, esta área en amarillo, la vamos a calcular como área, va a ser igual a pi
por diámetro al cuadrado sobre D4. Entonces sería pi por diámetro, que sería 115 al cuadrado sobre D4. Y nos va a quedar en pies cuadrados. Entonces esto sería de 0.004 pies cuadrados. Ajá. Y con eso ya podemos calcular la velocidad másica. La velocidad másica, que vamos a utilizarla como GP, va a ser igual a el flujo másico que habíamos calculado, m sobre d el área. En este caso, ¿qué va a ir adentro? Nosotros tenemos que adentro va a ir en el tubo interior, va a estar fluyendo. Esto va a ser uno para la tubería interior. Estos cálculos van a ser para la tubería interior, que va a ser benceno. Ajá. Entonces, para el benceno ya nos había dado el problema, eran de 9820 libras por hora. Entonces es 9820 libras por hora sobre del área, que sería 0.0104 pies cuadrados. Entonces esto nos va a quedar en unidades de libras sobre de hora pie cuadrado, y sería 943.000 libras por hora pie cuadrado. Y la velocidad máxima nos va a servir para calcular el Reynolds. Y el Reynolds va a ser igual a diámetro por la velocidad de flujo másico sobre unidad de área por la viscosidad. Entonces necesitamos la viscosidad. Entonces la viscosidad la vamos a sería la viscosidad del tolueno, la vamos a utilizar para la temperatura promedio. La temperatura promedio que habíamos calculado era de 100 grados Fahrenheit. Entonces esto va a ser a 100 grados Fahrenheit. Ajá. Y en este caso vamos a utilizar para calcular la viscosidad la figura 14. En la figura 14 hay una tabla de coordenadas antes, y debemos de calcular las coordenadas para el benceno, que va a ser de 12.5 y de 10.9. Entonces 12.5 en X, 12.5 en X, 12.5 en X y 4 y 10.9 en Y. Este sería nuestro punto que vamos a utilizar. Este sería nuestro punto. Ni siquiera voy a quitar estas líneas, ya no me interesa. Y después trazamos una línea de 100 grados Fahrenheit. Serían los 100 grados Fahrenheit. Vamos a ver, aquí están grados centígrados y grados Fahrenheit. Entonces estaba bien de este lado, eran grados Fahrenheit 100, y que pase por, me queda muy gruesa la línea, el lado más delgada, y aquí sé que exactamente serían 100. Voy a extenderlo un poco más para que quede aquí 100, y por lo tanto mi viscosidad va a ser de 0.5
0.5 centipoise. La viscosidad a 100 entonces va a ser igual a igual a 0.5 centipoise. Entonces convertimos 0.5 centipoise va a ser igual a, les vamos a convertir, entonces necesitamos un factor de conversión. Sabemos que un centipoise es igual a 2.42 libras sobre de pie por hora, y esto va a ser igual a 1.21 libras sobre de pie por hora. Entonces ya tenemos todo para calcular el número de Reynolds. Entonces el número de Reynolds va a ser igual a el diámetro ya lo teníamos desde el principio. El diámetro va a ser igual a 0.115 pies. 0.115 pies multiplicado por el flujo másico, que sería de 943.000 sobre de la viscosidad, que en este caso eran 1.21 libras sobre de pie por hora. Entonces pies y pies se van. Libras pies cuadrados por hora. Entonces con estos y con estos se van los pies cuadrados. Las libras y las libras se van también, y las horas se van. Entonces me queda un Reynolds adimensional, que sería de 89.500. Bueno, y entonces con este Reynolds vamos a calcular el coeficiente de transferencia de calor. Entonces, utilizando la figura 24, accedemos a vamos a ver que vamos a tener JH en el eje de las Y y Reynolds en el eje de las X. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ubicarnos con el Reynolds de 8.9 por 10 a la 4. Entonces sería de 10.000. Sería por 10 a la 4, esto sería por 10 a la 4. Voy a cambiarle el color para que se vea más, sería rojo. Por 10 a la 4, y trazamos otra línea desde este punto hasta, no, serían 8.9, ¿no? Sería entonces 8.9, y esto más acá arriba, y esto lo pasamos de este lado, exactamente acá, y serían entonces es 201, 2, 3, casi 4, 236 dice el libro. Entonces este es 8.9, aquí está, 8.9, y este sería exactamente en el punto donde cruzan. Si se dan cuenta, en la sección, o en la región, perdón, en la región turbulenta, todas estas líneas convergen en una sola. Entonces, dado que estamos trabajando en la región turbulenta, no tenemos que calcular L sobre DD. Entonces, con esto lo subimos hasta acá,
y calculamos JH. Entonces JH va a ser igual a 236. No va a tener unidades. Entonces, por lo tanto, sabemos que JH es igual a HI por D sobre DK. JH es HI por D sobre DK multiplicado por CP por viscosidad sobre K. CP por viscosidad sobre DK a la menos 1/3. ¿Qué más? Y eso es igual a mu sobre D mu W, mu sobre D mu W sobre D menos 0.14. Sobre D 0.14. Entonces, lo que nos interesa despejar es esta variable. Entonces, HI va a ser igual a JH, perdón, JH por K sobre DD, y en este caso sería el CP por la viscosidad sobre DK a la esto si lo paso del otro lado va a pasar dividiendo, entonces me quedaría con positivo, sería la 1/3, cambia de signo por igual también mu sobre de mu de la pared por 0.14, también va a cambiar de signo. Entonces necesitamos encontrar la conductividad del tolueno a conductividad del tolueno a los 100 grados Fahrenheit. Entonces la conductividad del tolueno a 100 grados Fahrenheit, vamos a utilizar una promedio que sería del tolueno no, del tolueno no, sería del benceno. Entonces esto sería del benceno, aquí también esto es del benceno, sería del benceno, y esto también aquí sería la conductividad del benceno, porque es el que va adentro. Entonces buscamos la conductividad del benceno, utilizamos esta tabla, es la tabla 2, y nos vamos a benceno en este caso es de podemos interpolar porque aquí tenemos a 86 y 140. El valor que nos marca el libro para la conductividad es de 0.91. Ya interpolado estos valores entre 140 y 86 nos da 0.91. Entonces la conductividad del benceno a esta temperatura es igual a 0.91, serían BTU sobre D hora pie. BTU sobre de hora pie, ¿sí? Entonces esa sería la conductividad del benceno. Entonces al último
tendríamos que calcular la viscosidad sobre la viscosidad en la pared. Entonces la viscosidad y la viscosidad en la pared van a depender de la temperatura. Suponemos que es casi la misma. Suponemos que en este caso ya fuera la de la viscosidad. Sí, ese es el CP. Esta sería la de la viscosidad. Tendremos que buscarla. No. Vamos a darle un valor. Supongan que la viscosidad ya la habíamos calculado. La viscosidad del benceno, que era de 0.5 centipoises. Entonces suponemos que este término que tenemos aquí es de 0.5 entre de ¿cuánto puede variar con respecto a la pared? 0.51, por ejemplo, que incremente un poco la viscosidad porque va a estar más caliente la pared, y esto elevado a la 0.14, entonces vamos a tener un valor de 0.99. Entonces nosotros lo que vamos a suponer es que la viscosidad de la pared y la viscosidad del fluido van a ser las mismas. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un valor de mu entre de mu de la pared va a ser igual a, elevado a la 0.14, va a ser igual a 1. Entonces, este término suponemos que es igual con 1. Entonces, HI va a ser igual a JH, que serían 236, por el CP, que ya lo habíamos calculado, que serían 0.425. ¿Sí? Déjame ver, tengo que revisarlo. Sí, CP del benceno, 0.425. Entonces, CP 0.425 entre del diámetro, sería 0.115. 115 multiplicado por esto a la 1/3, multiplicado por 1. Entonces HI va a ser igual a 333 BTU, hora pie cuadrado, grado Fahrenheit. Y ese será mi coeficiente de transferencia de calor en el interior del tubo. Sería este coeficiente de transferencia de calor, HI. Y con HI ya sacamos el coeficiente de transferencia de calor total.